¿Cómo estás? Un gusto poder estar con vos, con la audiencia de Cable Express. La verdad que uno pestañea y dice 22 años de la desaparición física de un obispo, de un pastor, de un ciudadano santiagueño, más allá de su lugar de origen, que sin lugar a dudas ha dejado una huella en Santiago del Estero. En Santiago del Estero han pasado muchos obispos, algunos contemporáneos, otros que nos relata la historia, pero creo sin temor a equivocarme, o por lo menos esa es mi visión, que Monseñor Sueldo fue primero uno de los obispos que menos tiempo estuvo en la diócesis de Santiago del Estero. Él entre coadjutor y obispo en sí mismo no llegó a los 5 años, fueron menos de 5 años, en realidad 4 años y 2 o 3 meses. Nos deja a los 62 años con todo una vida por delante para seguir marcándonos rumbo, ¿no? Y vos lo has dicho, con mensajes que aún hoy siguen vigentes. Y eso es lo que cuando a alguien se lo define como profeta, es porque habla desde un lugar y a lo largo del tiempo se lo vuelve a leer, se lo vuelve a observar, a escuchar sus homilías, y vuelve alguno a reflexionar sobre ellas, y todos los días le va a encontrar, cada vez que uno lea, le va a encontrar sentido a esas palabras proféticas. Es perfectamente definido por vos ese sentido. El profeta es el que anuncia, el que puede de alguna manera decir hacia allá caminamos, o esto es lo que queremos pensar, imaginar, proyectar. El Sueldo siempre invita en sus homilías a revisar actitudes de cada uno de nosotros. Él mismo se ponía adelante. Actitudes como ciudadano, vos también lo has dicho, porque Sueldos, vamos a decir, supera lo que habitualmente uno tiene el concepto de iglesia jerárquica o de iglesia de apostolado. Sueldo ha trasvasado, ha traspasado ese límite y se ha puesto en la actitud de un ciudadano comprometido con su comunidad. Y obviamente con criterios cristianos, en particular para aquellos que nos definimos como cristianos. Pero yo conozco y he conocido y sigo conociendo gente que sin ser practicante y sin ser cristiano, lo ha escuchado a Monseñor Gerardo Sueldo, y aún hoy en día reflexionan y te comentan cosas de Monseñor Gerardo Sueldo con sus homilías. Gente que ni siquiera comparte conmigo ni credo religioso ni credo político, para nada. Y sin embargo, se referencia en el Monseñor Sueldo. Y eso es lo que logró él con sus tantas homilías en tan corto tiempo, marcarnos rumbo. Hay homilías que han trascendido y siguen trascendiendo, no solo el momento en que lo decía, más, como vos dices, 22 años de su desaparición física, pero de esas homilías han pasado en algunas 25 años y sigue valiendo exactamente igual. Monseñor Sueldo, cada vez que tomes vos en tus manos una homilía y la leas, vas a encontrarle un sentido, no digo distinto, pero le vas a descubrir algo nuevo como para interpretarlo desde otra visión. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hemos pasado 22 años de su desaparición física, en 22 años nos han pasado muchas cosas. Tal vez una homilía de Monseñor Sueldo, escuchada en ese momento, como la famosa homilía de las 3 debilidades culturales en la parroquia Espíritu Santo, allá en el año 97, casi menos de un año antes de su desaparición física. Yo estuve presente, la escuché, y si bien es cierto, fue impactante, pero la leí casi un año después, la leo todos los años, cada vez que se aproxima el 4 de septiembre, y siempre encuentro algo nuevo. Eso es lo fantástico, lo maravilloso de las homilías de Monseñor Sueldo. Qué bárbaro, ¿no? Porque uno se pone a pensar esto, ¿no? Que falta, digo, me ponía a pensar, porque une prácticamente, el mensaje de Monseñor Sueldo une, ¿no? En definitiva, bien lo decías, más allá de las distinciones de credos, de ideologías políticas y demás, creo que el mensaje de Monseñor Sueldo implica unidad también, ¿no? En la sociedad de Santiago del Estero, o al menos eso ha dejado, ha denotado, porque más allá de los credos y demás, creo que cada uno a Sueldo, por un lado, digamos, lo ha asimilado y lo ha incorporado a su vida, ¿no? Digo que falta, que haría hoy en día, incluso para nuestro país, un
un Monseñor Gerardo Sueldo con su mensaje, ¿no? Sin duda, Dani. A ver, Monseñor Sueldo, como argumento central, él reflexionaba a partir de las actitudes de cada uno de nosotros como cristianos y como ciudadanos en general. Él, muchos me decían, era muy, muy duro, en el sentido de la dureza del que como decimos en criollo, nos cuenta la costilla. O sea, no es fácil asumir que te lo digan tus debilidades. No es fácil asumir. Claro. Pero él partía de que si no nos decimos, si no nos marcamos, si no aceptamos las debilidades culturales que tenemos, es difícil superarlas, porque claro, es como la enfermedad. A ver, si yo no asumo que estoy enfermo, y bueno, nunca voy a ir al médico, nunca me voy a querer curar, o nunca me voy a curar. Entonces, si yo no asumo mis debilidades culturales como santiagueño, como ciudadano, como argentino, como lo que seamos, entonces evidentemente nunca vamos a poder superar esas debilidades. Entonces, Monseñor Sueldo, él decía como hilo conductor de sus tantísimas homilías, nos marcaba nuestros problemas, nos marcaba nuestras angustias, nos marcaba nuestras necesidades, y de alguna manera él nos decía, esto es, bueno, ahora tenemos que superarlo. Y ahí él caía casi en una especie de embudo en el sentido del mensaje profético, apostólico. Y él nos decía, rompan las cadenas del miedo. Él todo llevaba a que era una especie de causas que nos llevaban a una final, que era el miedo. Si yo rompía esa cadena del miedo, entraba en lo contrario del embudo, va el cuello de botella de embudo y se abre. Y ahí aparece la esperanza. Esa esperanza profética es la esperanza que él marca como una esperanza activa. No es la esperanza de sentarme a esperar sentado con los brazos cruzados y que alguien venga y me cambie mi vida, me cambie mis condiciones sociales, políticas, económicas, lo que fuere, sino que tengo que ser yo el protagonista de ese cambio. Entonces ahí va entonces de repente era todo un abanico de fuertes críticas hasta de llevarnos a un punto de decir, bueno, hasta aquí llegamos. Ahora, ¿cómo salimos? Rompamos las cadenas del miedo y emerjamos con la luz de la esperanza en función de las actitudes propias de nosotros. No es que Dani Vélez me va a venir a solucionar los problemas a Marcelo Lugones, ni que Marcelo Lugones le va a ir a solucionar los problemas a Dani Vélez, sino que cada uno de nosotros, individual, y en la suma de las individuales, los colectivos, vamos a forjar ese camino que vos dices que nos lleve a una unidad entre todos, pero aceptando nuestras debilidades. Monseñor Sueldo, si algo marcaba, era aquí nadie es superior a nadie, todos tenemos cosas por aportar. Entonces, cada uno de nosotros somos individual y colectivamente ricos y aportamos en ese mensaje, no solo de ver nuestras debilidades, no solo de unidad, sino también de proyectarnos como comunidad. Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha brindado. Al contrario, Daniel, a vos agradecerte, a Cable Press, y así como vos recuerdas de los homenajes hasta el monolito allá en San Marcos, yo también recuerdo a tu medio de comunicación representado en días a veces de calores intensos, otros días de fríos, otros días ventosos, otros días con multitudes que peregrinaban desde distintas parroquias y otros días en la soledad más absoluta. Pero el mensaje de Monseñor Sueldo, que es lo importante, más allá de estar o no estar un 4 de septiembre en un monolito, es lo que nos tiene que seguir animando a los santiagueños, romper las cadenas del miedo. Ese mensaje es póstumo, ese mensaje es profético, y creo que es el camino de todos los santiagueños, con respeto, fundamentalmente el respeto en el disenso, al poder pensar distinto, rompiendo las cadenas del miedo. Gracias a vos, Dani, y gracias a Cable Press. Bien.